Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga. Los pescadores de Vigas. El motivo fue cierto juego de comedor que Mr. Hall no tenía aún, y su fonógrafo le sirvió de anzuelo. Candiyú lo vio en la oficina provisoria de la Yerba Company, donde Mr. Hall maniobraba su fonógrafo a puerta abierta. Candiyú, como buen indígena, no manifestó sorpresa alguna, contentándose con detener su caballo un poco al través ante el chorro de luz y mirar a otra parte. Pero como un inglés a la caída de la noche, en mangas de camisa por el calor y con una botella de whisky al lado, es 100 veces más circunspecto que cualquier mestizo, Mr. Hall no levantó la vista del disco. Con lo que, vencido y conquistado, Candiyú concluyó por arrimar su caballo a la puerta, en cuyo umbral apoyó el codo. «Buenas, patrón. Linda música». «Sí, linda», repuso Mr. Hall. «Linda», repitió el otro. «¡Cuánto ruido!». «Sí, mucho ruido», asintió Mr. Hall, que hallaba no desprovistas de profundidad las observaciones de su visitante. Candiyú admiraba los nuevos discos. «¿Te costó mucho a usted, patrón?» «¿Costó qué?» «Ese hablero. Los mozos que cantan». La mirada turbia, inexpresiva de Mr. Hall se aclaró. El contador comercial surgía. «Oh, ¿cuesta mucho? ¿Usted quiere comprar?» «Si usted querés venderme», contestó por decir algo Candiyú, convencido de antemano de la imposibilidad de tal compra. Pero Mr. Hall proseguía mirándolo con pesada fijeza, mientras la membrana saltaba del disco a fuerza de marchas metálicas. «Vendo barato a usted, 50 pesos». Candiyú sacudió la cabeza, sonriendo al aparato y a su maquinista alternativamente. «Mucha plata. No tengo». «¿Usted qué tiene entonces?» El hombre sonrió de nuevo sin responder. «¿Dónde usted vive?», prosiguió Mr. Hall, evidentemente decidido a desprenderse de su gramófono. «En el puerto». «Ah, yo conozco a usted. ¿Usted llama Candiyú?» «Me llama». «¿Y usted pesca vigas?» «A veces, alguna viguita sin dueño». «Vendo por vigas. 3 vigas aserradas. Yo mando carreta. ¿Conviene?» Candiyú se reía. «No tengo ahora». «¿Y esa maquinaria tiene mucha delicadeza?» «No. Botón acá y botón allá. Yo enseño». «¿Cuándo tiene madera?» «Alguna creciente. Ahora ha de venir una». «¿Y qué palo querés usted?» «Palo rosa. ¿Conviene?» No baja ese palo casi nunca. Mediante una creciente grande solamente». «Lindo palo. ¿Te gusta palo bueno a usted?» «Y usted lleva un buen gramófono. ¿Conviene?» El mercado prosiguió a son de cantos británicos, el indígena esquivando la vía recta y el contador acorralándolo en el pequeño círculo de la precisión. En el fondo, y descontados el calor y el whisky, el ciudadano inglés no hacía un mal negocio cambiando un perro gramófono por varias docenas de bellas tablas, mientras el pescador de vigas, a su vez, entregaba algunos días de habitual trabajo a cuenta de una maquinita prodigiosamente ruidera. Por lo cual el mercado se realizó a tanto tiempo de plazo. Candiyú vive en la costa del Paraná desde hace 30 años, y su hígado es aún capaz de eliminar cualquier cosa después del último ataque de fiebre en diciembre pasado. Debe vivir todavía unos meses más. Pasa ahora los días sentado en su catre de varas con el sombrero puesto. Solo sus manos, lívidas zarpas veteadas de verde, que penden inmensas de las muñecas,
como proyectadas monótonamente sin cesar con temblor de loro implume. Pero en aquel tiempo Candiyú era otra cosa. Tenía entonces por oficio honorable el cuidado de un bananal ajeno y, poco menos lícito, el de pescar vigas. Normalmente, y sobre todo en época decreciente, derivan vigas escapadas de los obrajes, bien que se desprenden de una jangada en formación, bien que un peón bromista corte de un machetazo la soga que las retiene. Candiyú era poseedor de un anteojo telescopado y pasaba las mañanas apuntando al agua hasta que la línea blanquecina de una viga, destacándose en la punta del Itacurubí, lo lanzaba en su chalana al encuentro de la presa. Vista la viga a tiempo, la empresa no es extraordinaria porque la pala de un hombre de coraje recostado o alando de una pieza de 10 por 40 vale cualquier remolcador. Allá en el obraje de Castelhum, más arriba de Puerto Felicidad, las lluvias habían comenzado después de 75 días de seca absoluta, que no dejó llanta en las alzaprimas. El haber realizable del obraje consistía en ese momento en 7.000 vigas, bastante más que una fortuna. Pero como las 2 toneladas de una viga, mientras no estén en el puerto, no pesan 2 escrúpulos en caja, Castelhum y compañía distaban muchísimas leguas de estar contentos. De Buenos Aires llegaron órdenes de movilización inmediata. El encargado del obraje pidió mulas y alzaprimas. Le respondieron que, con el dinero de la primera jangada a recibir, le remitirían las mulas, y el encargado contestó que con estas mulas anticipadas le mandaría la primera jangada. No había modo de entenderse. Castelhum subió hasta el obraje y vio el stock de madera en el campamento sobre la barraca del Ñacanguazú al norte. ¿Cuánto?, preguntó Castelhum a su encargado. 35.000 pesos, repuso éste. Era lo necesario para trasladar las vigas al Paraná, y sin contar la estación impropia. Bajo la lluvia, que unía en un solo hilo de agua su capa de goma y su caballo, Castelhum consideró largo rato el arroyo arremolinado. Señalando luego el torrente con un movimiento del capuchón, ¿las aguas llegarán a cubrir el salto?, preguntó. Si llueve mucho, sí. ¿Tiene todos los hombres en el obraje? Hasta ese momento esperaba órdenes suyas. Bien, dijo Castelhum. Creo que vamos a salir bien. Óigame, Fernández, esta misma tarde refuerce la maroma en la barra y comience a arrimar todas las vigas aquí a la barranca. El arroyo está limpio, según me dijo. Mañana de mañana bajo a Posadas y desde entonces, con el primer temporal que venga, eche los palos al arroyo. ¿Entiende? Una buena lluvia. El mayordomo lo miró abriendo cuanto pudo los ojos. La maroma va a ceder antes de que lleguen 1.000 vigas. Ya sé, no importa. Y nos costará muchísimos pesos. Volvamos y hablaremos más largo. Fernández se encogió de hombros y silbó a los capataces. En el resto del día, sin lluvia, pero empapados en calma de agua, los peones tendieron de una orilla a otra, en la barra del arroyo, las cadenas de vigas y el tumbaje de palos comenzó en el campamento. Castelhum bajó a Posadas sobre un agua de inundación que iba corriendo 7 millas y que al salir del Guairá se había alzado 7 metros la noche anterior. Tras gran sequía, grandes lluvias. A mediodía comenzó el diluvio, y durante 52 horas consecutivas el monte tronó de agua. El arroyo, venido a torrente, pasó a rugiente avalancha de agua roja. Los peones, calados hasta los huesos, con su flacura en relieve por la ropa pegada al cuerpo, despeñaban las vigas por la barranca. Cada esfuerzo arrancaba un unísono grito de ánimo, y cuando la monstruosa viga rodaba dando tumbos y se hundía con un cañonazo en el agua,
todos los peones lanzaban su ¡ay-jú! De triunfo. Y luego los esfuerzos malgastados en el barro líquido, la zafadura de las palancas, las costaladas bajo la lluvia torrencial y la fiebre. Bruscamente, por fin, el diluvio cesó. En el súbito silencio circundante se oyó el tronar de la lluvia todavía sobre el bosque inmediato, más sordo y más hondo el retumbo del Ñacanguazú. Algunas gotas distanciadas y livianas caían aún del cielo exhausto, pero el tiempo proseguía cargado sin el más ligero soplo. Se respiraba agua, y apenas los peones hubieron descansado un par de horas, la lluvia recomenzó. La lluvia a plomo, maciza y blanca de las crecidas. El trabajo urgía, los sueldos habían subido valientemente, y mientras el temporal siguió, los peones continuaron gritando, cayéndose y tumbando bajo el agua helada. En la barra del Ñacanguazú, la barrera flotante contuvo los primeros palos que llegaron y resistió arqueada y gimiendo a muchos más. Hasta que, al empuje incontenible de las vigas que llegaban como catapultas contra la maroma, el cable cedió. Candiyú observaba el río con su anteojo, considerando que la creciente actual, que allí en San Ignacio había subido 2 metros más el día anterior, llevándose por lo demás su chalana, sería, más allá de Posadas, formidable inundación. Las maderas habían comenzado a descender, cedros o poco menos, y el pescador reservaba prudentemente sus fuerzas. Esa noche el agua subió 1 metro aún, y a la tarde siguiente Candiyú tuvo la sorpresa de ver en el extremo de su anteojo una barra, una verdadera tropa de vigas sueltas que doblaban la punta del Itacurubí. Madera de lomo blanquecino y perfectamente seca. Allí estaba su lugar. Saltó en su guabiroba y paleó al encuentro de la casa. Ahora bien, en una creciente del Alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida. Árboles enteros, desde luego, arrancados de cuajo y con las raíces negras al aire como pulpos. Vacas y mulas muertas, en compañía de un buen lote de animales salvajes ahogados, fusilados o con una flecha plantada aún sobre su raigón. Algún tigre, tal vez, camalote y espuma a discreción. Sin contar, claro está, las víboras. Candiyú esquivó, derivó, tropezó y volcó muchas veces más de las necesarias hasta llegar a la presa. Al fin la tuvo. Un machetazo puso al vivo la veta sanguínea del palo rosa, y recostándose a la viga pudo derivar con ella oblicuamente algún trecho. Pero las ramas, los árboles, pasaban sin cesar arrastrándolo. Cambió de táctica. Enlazó su presa y comenzó entonces la lucha muda y sin tregua, echando silenciosamente el alma a cada palada. Una viga derivando con una gran creciente lleva un impulso suficientemente grande para que 3 hombres titubeen antes de atreverse con ella. Pero Candiyú unía a su gran aliento 30 años de piraterías en río bajo o alto y deseaba además ser dueño de un gramófono. La noche que caía le deparó incidentes a su plena satisfacción. El río, a flor de ojo casi, corría velozmente con untuosidad de aceite. A ambos lados pasaban sin cesar sombras densas. Un hombre ahogado tropezó con la guabirola. Candiyú se inclinó y vio que tenía la garganta abierta. Luego visitantes incómodos, víboras al asalto, las mismas que en las crecientes trepan por las ruedas de los vapores hasta los camarotes. El hercúleo trabajo proseguía. La pala temblaba bajo el agua, pero era arrastrado a pesar de todo. Al fin se rindió. Cerró más el ángulo de abordaje y sumó sus últimas fuerzas para alcanzar el borde de la canal que rozaba los peñascos del Teyucuaré. Durante 10 minutos el pescador de vigas
los tendones del cuello duros y los pectores como piedras, hizo lo que jamás volverá a hacer nadie para salir de la canal en una creciente, con una viga de remolque. La guabiroba se estrelló por fin contra las piedras. Se tumbó, justamente cuando a Candiyú quedaba fuerza suficiente, y nada más, para sujetar la soga y desplomarse de boca. Solamente un mes más tarde tuvo Mr. Hall sus 3 docenas de tablas, y 20 segundos después entregaba a Candiyú el gramófono, incluso 20 discos. La firma Castelhum y compañía, no obstante la flotilla de lanchas de vapor que lanzó contra las vigas, y esto por bastante más de 30 días, perdió muchas. Y si alguna vez Castelhum llega a San Ignacio y visita a Mr. Hall, admirará sinceramente los muebles del citado contador hechos de palo de rosa. Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares cambiando caprichosamente de rumbo. No poco de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de aguas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puesto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios, que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo y hablando poco. «Ah, si nos contara, señor», suplicó la joven de las águilas. «No tengo inconveniente», asintió el discreto individuo. En 2 palabras, en los mares del norte, como el María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado.
El singular aspecto de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla de papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todo se había levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora. El sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los 3 que quedaron se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían, momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos. Y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban.
Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. Farsante, murmuró. Al contrario, dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua. El solitario. Kasim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico. Pero a los 35 años proseguía en su pieza aderezada en taller bajo la ventana. Kasim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe, sombreado por rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los 20 años, provocando a los hombres y a sus vecinos con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Kasim. No más sueños de lujo, sin embargo. Su marido, hábil, artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. Cuanto ganaba Kasim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar la tarea del artífice y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir, no era para ella, caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Kasim se levantaba a oír sus sollozos y la hallaba en la cama sin querer escucharlo. «Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti», decía él al fin tristemente. Los sollozos subían con esto y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Esas cosas se repitieron tanto que Kasim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual no obstaba para que Kasim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. «Y eres un hombre, tú», murmuraba. Kasim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. «No eres feliz conmigo, María», expresaba al rato. «Feliz. Y tienes el valor de decirlo. ¿Quién puede ser feliz contigo?» «No la última de las mujeres. Pobre diablo», concluía con risa nerviosa yéndose. Kasim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. «Sí, no es un diamante sorprendente. ¿Cuándo la hiciste?» «Desde el martes», mirábala él con descolorida ternura. «Mientras dormías, de noche». «Oh, podías haberte acostado. Inmensos los brillantes». Porque su pasión eran las voluminosas piedras que Kasim montaba. Seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera de una vez
y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al espejo. Luego un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. ¿Y tú? ¿Y tú? Ni siquiera un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Casim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, Casim notó la falta de un prendedor. 5.000 pesos en 2 solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. ¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. Sí, lo he visto. ¿Dónde está? Se volvió extrañado. Aquí. Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. Te queda muy bien, dijo Casim al rato. Guardémoslo. María se rió. Oh, no, es mío. ¿Broma? Sí, es broma. Es broma, sí. ¿Cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él. Casim se demudó. Haces mal. Podrían verte. Perderían toda confianza en mí. Oh, cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Casim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. Es decir, que temes que te la robe, que soy una ladrona. No mires así, has sido imprudente nada más. Ah, y a ti te la confían. A ti. Y cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere... Me llamas ladrona a mí, infame. Se durmió al fin, pero Casim no durmió. Entregaron luego a Casim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos. Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. Su mujer no dijo nada, pero Casim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. Un agua admirable, prosiguió él. Costará 9 o 10.000 pesos. Un anillo, murmuró María al fin. No, es de hombres. Un alfiler. A compás del montaje del solitario, Casim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer. 10 veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. Si quieres hacerlo después, se atrevió Casim un día. Es un trabajo urgente. Esperó respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. María, te pueden ver. Toma, ahí está tu piedra. El solitario violentamente arrancado rodó por el piso. Casim, lívido, lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? No, repuso Casim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio en plena crisis de nervios. La cabellera se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. «Dame el brillante», exclamó. «Dámelo. Nos escaparemos». «Para mí, dámelo». «María», tartamudeó Casim tratando de desasirse. «Ah», rugió su mujer enloquecida. «Tú eres el ladrón, el miserable. Me has robado mi vida. Ladrón, ladrón. ¿Y creías que no me iba a desquitar? Cornudo». «Ajá». Y se llevó las 2 manos a la garganta ahogada.
Pero cuando Cassim se iba, saltó de la cama y cayó, alcanzando a cogerlo de un botín. No importa, el brillante, dámelo. No quiero más que eso. Es mío, Cassim, miserable. Cassim la ayudó a levantarse lívido. Estás enferma, María. Después hablaremos. Acuéstate. Mi brillante. Bueno, veremos si es posible. Acuéstate. Dámelo. La crisis de nervios retornó. Cassim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban pocas horas ya para concluirlo. María se levantó a comer y Cassim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena su mujer lo miró de frente. Es mentira, Cassim, dijo. Oh, repuso Cassim sonriendo, no es nada. Te juro que es mentira, insistió ella. Cassim sonrió de nuevo, tocándole con torpe caricia la mano, y se levantó para proseguir su tarea. Su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. Ya no me dices más que eso, murmuró, y con honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien. Despertó tarde ya y vio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. Una hora después, Cassim oyó un alarido. «¡Dámelo!». «Sí, es para ti. Falta poco, María», repuso presuroso, levantándose. Pero su mujer, tras ese grito de pesadilla, dormía de nuevo. A las 2 de la mañana, Cassim pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Cassim adquirió de pronto una dureza de piedra y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió firme y perpendicular como un clavo el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon y nada más. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Cassim esperó un momento, y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, se retiró, cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima.
Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquél. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de plumas. Una estación de amor. Primavera. Era el martes de carnaval. Neville acababa de entrar en el corso, ya al oscurecer, y mientras deshacía un paquete de serpentina, miró al carruaje de delante. Extrañado de una cara que no había visto en el coche la tarde anterior, preguntó a sus compañeros: «¿Quién es? ¿No parece fea?» «Un demonio. Es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece». Neville fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero ya núbil. Tenía bajo el cabello muy oscuro un rostro de suprema blancura, de ese mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos. Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes entre negras pestañas. Tal vez un poco separados, lo que da, bajo una frente tersa, aire de mucha nobleza o de gran terquedad. Pero sus ojos, tal como eran, llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza. Y al sentirlos Neville detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. «¡Qué encanto!», murmuró.
quedando inmóvil con una rodilla en el almohadón del Surrey. Un momento después las serpentinas volaban hacia la Victoria. Ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgante de papel y la que lo ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho. Mas aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas, cocheros y aún al carruaje. Las serpentinas llovían sin cesar. Tanto fue que las dos personas sentadas atrás se volvieron y, bien que sonriendo, examinaron atentamente al derrochador. —¿Quiénes son? —preguntó Neville en voz baja. —El doctor Arrizabalaga. Cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica. Es cuñada del doctor. Como en pos del examen, Arrizabalaga y la señora sonrieron francamente ante aquella exuberancia de juventud, Neville se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el terceto con jovial condescendencia. Este fue el principio de un idilio que duró 3 meses, y al que Neville aportó cuanto de adoración cabía en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso, y en Concordia se prolonga hasta horas increíbles, Neville tendió incesantemente su brazo hacia adelante, tan bien que el puño de su camisa, desprendido, bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez el corso se reanudaba de noche con batalla de flores, Neville agotó en un cuarto de hora 4 inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían, volviendo la cabeza a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Neville. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías. Mas sobre el almohadón del Surrey quedaba aún uno, un pobre ramo de siemprevivas y jazmines del país. Neville saltó con él por sobre la rueda del Surrey, dislocóse casi un tobillo, y corriendo a la Victoria, jadeante, empapado en sudor y con el entusiasmo a flor de ojos, tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se reían. —Pero loca —le dijo la madre, señalándole el pecho—, ahí tienes uno. El carruaje arrancaba al trote. Neville, que había descendido afligido del estribo, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía con el cuerpo casi fuera del coche. Neville había llegado 3 días atrás de Buenos Aires, donde concluía su bachillerato. Había permanecido allá 7 años, de modo que su conocimiento de la sociedad actual en Concordia era mínimo. Debía quedarse aún 15 días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego de alma, sino de cuerpo. Y he aquí que desde el segundo día perdía toda su serenidad. Pero en cambio, ¡qué encanto! ¡Qué encanto! Se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el carruaje. Se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado, desde luego. ¿Y si ella quisiera? ¿Lo querría? Neville, para dilucidarlo, confiaba mucho más que en el ramo de su pecho, en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo que darle. Evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la inquieta expectativa con que lo esperó. Y en otro orden, la morbidez del joven pecho al tenderle el ramo. Y ahora concluido. Ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba lo demás? Concordia, sus amigos de antes, su mismo padre. Por lo menos iría con ella hasta Buenos Aires. Hicieron efectivamente el viaje juntos, y durante él Neville llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de 18 años que se siente querido. La madre acogió al casi infantil idilio con afable complacencia y se reía a menudo al verlos hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose infinitamente. La despedida fue breve,
pues Neville no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba cortando su carrera tras ella. Ellas volverían a Concordia en el invierno, acaso una temporada. ¿Iría él? Oh, no volver yo. Y mientras Neville se alejaba despacio por el muelle, volviéndose a cada momento, ella, de pecho sobre la borda y la cabeza baja, lo seguía con los ojos mientras en la planchada los marineros levantaban los suyos risueños a aquel idilio y al vestido, corto aún, de la tiernísima novia. Verano. El 13 de junio Neville volvió a Concordia y aunque supo desde el primer momento que Lydia estaba allí, pasó una semana sin inquietarse poco ni mucho por ella. 4 meses son plazo sobrado para un relámpago de pasión, y apenas si en el agua dormida de su alma el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio. Sentía, sí, curiosidad de verla. Hasta que un nimio incidente, punzando su vanidad, lo arrancó de nuevo. El primer domingo, Neville, como todo buen chico de pueblo, esperó en la esquina la salida de misa. Al fin, las últimas acaso, erguidas y mirando adelante, Lydia y su madre avanzaron por entre la fila de muchachos. Neville, al verla de nuevo, sintió que sus ojos se dilataban para sorber en toda su plenitud la figura bruscamente adorada. Esperó con ansia casi dolorosa el instante en que los ojos de ella, en un súbito resplandor de dichosa sorpresa, lo reconocerían entre el grupo. Pero pasó con su mirada fría fija adelante. «Parece que no se acuerda más de ti», le dijo un amigo que a su lado había seguido el incidente. «No mucho», se sonrió él, «y es lástima, porque la chica me gustaba en realidad». Pero cuando estuvo solo se lloró a sí mismo su desgracia. Y ahora que había vuelto a verla, cómo la había querido siempre, él que creía no acordarse más. Y acabado. Pum, pum, pum. Repetía sin darse cuenta, pum, todo ha concluido. De golpe, ¿y si no me hubieran visto? Claro, pero claro. Su rostro se animó de nuevo y acogió esta vaga probabilidad con profunda convicción. A las 3 golpeaba en casa del doctor Arrizabalaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado y acaso la viera. Fue allá. Una súbita carrera por el patio respondió al timbre, y Lydia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Neville, lanzó una exclamación y, ocultando con sus brazos la ligereza de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después, la madre abría el consultorio y acogía a su antiguo conocido con más viva complacencia que 4 meses atrás. Neville no cabía en sí de gozo, y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Neville, éste prefirió también 1.000.000 de veces su presencia a la del abogado. Con todo se hallaba sobre ascuas de una felicidad demasiado ardiente, y como tenía 18 años, deseaba irse de una vez para gozar a solas y sin cortedad su inmensa dicha. «Tan pronto, ya», le dijo la señora. «Espero que tendremos el gusto de verlo otra vez, ¿no es verdad?» «Oh, sí, señora». «En casa todos tendríamos mucho placer. Supongo que todos. ¿Quiere que consultemos?», sonrió con maternal burla. «Oh, con toda el alma», repuso Neville. «Lydia, ven un momento. Hay aquí una persona a quien conoces». Lydia llegó cuando él estaba ya de pie. Avanzó al encuentro de Neville, los ojos centelleantes de dicha, y le tendió un gran ramo de violetas con adorable torpeza. «Si a usted no le molesta», prosiguió la madre, «podría venir todos los lunes. ¿Qué le parece?» «Que es muy poco, señora», repuso el muchacho. «Los viernes también, ¿me permite?»
La señora se echó a reír. ¡Qué apurado! Yo no sé. Veamos qué dice Lidia. ¿Qué dices, Lidia? La criatura, que no apartaba sus ojos rientes de Neville, le dijo sí en pleno rostro, puesto que a él debía su respuesta. Muy bien, entonces hasta el lunes, Neville. Neville objetó. ¿No me permitiría venir esta noche? Hoy es un día extraordinario. Bueno, esta noche también. Acompáñalo, Lidia. Pero Neville, en loca necesidad de movimiento, se despidió allí mismo y huyó con su ramo, cuyo cabo había deshecho casi, y con el alma proyectada al último cielo de la felicidad. Durante 2 meses, en todos los momentos en que se veían, en todas las horas que los separaban, Neville y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta sentir el estado de dolorosa melancolía que provoca una simple garúa que agrisa el patio, la criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules y su temprana plenitud, debía encarnar la suma posible de ideal. Para ella, Neville era varonil, buen mozo e inteligente. No había en su mutuo amor más nube que la minoría de edad de Neville. El muchacho, dejando de lado estudios, carreras y demás superfluidades, quería casarse. Como probado, no había sino 2 cosas: que a él le era absolutamente imposible vivir sin Lidia y que llevaría por delante cuanto se opusiese a ello. Presentía, o más bien dicho, sentía, que iba a escollar rudamente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía Neville tras un amorío de carnaval, debía apuntar las síes con terrible vigor. A fines de agosto habló un día definitivamente a su hijo. Me han dicho que sigues tus visitas a casa de Arrizabalaga. ¿Es cierto? Porque tú no te dignas decirme una palabra. Neville vio toda la tormenta en esa forma de dignidad y la voz le tembló un poco al contestar. Si no te dije nada, papá, es porque sé que no te gusta que te hable de eso. Bah, como gustarme, puedes en efecto ahorrarte el trabajo. Pero quisiera saber en qué estado estás. ¿Vas a esa casa como novio? Sí. ¿Y te reciben formalmente? Creo que sí. El padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa. Está bueno. Muy bien. Óyeme, porque tengo el deber de mostrarte el camino. ¿Sabes tú bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar? ¿Pasar? ¿Qué? Que te cases con esa muchacha. Pero fíjate, ya tienes edad para reflexionar, al menos. ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo? Papá. Sí, ¿qué hacen allá? Bah, no pongas esa cara. No me refiero a tu novia. Esa es una criatura. Como tal no sabe lo que hace. ¿Pero sabes de qué viven? No, ni me importa, porque aunque seas mi padre... Va. Deja eso para después. No te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado pudiera hablarte. Puesto que te indigna tanto lo que te pregunto, averigua a quien quiera contarte qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado. Pregunta. Sí, ya sé que ha sido... Ah, ¿sabes que ha sido la querida de Arrizabalaga? ¿Y que él u otro sostiene la casa de Montevideo? Y te quedas tan fresco. Sí, ya sé, tu novia no tiene nada que ver con eso. Ya sé. No hay impulso más bello que el tuyo. Pero anda con cuidado porque puedes llegar tarde. No, cálmate. No tengo ninguna idea de ofender a tu novia. Y creo, como te he dicho, que no está contaminada aún por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio,
o más bien a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Neville no está dispuesto a esos tráficos y que antes se lo llevará el diablo que consentir en ese matrimonio. Nada más quiero decirte. El muchacho quería mucho a su padre, a pesar del carácter de éste. Salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira, tanto más violenta cuanto que él mismo la sabía injusta. Hacía tiempo ya que no lo ignoraba. La madre de Lidia había sido la querida de Arrizabalaga en vida de su marido, y aún 4 o 5 años después se veían de tarde en tarde, pero el viejo libertino, arrebujado ahora en su artritis de solterón enfermizo, distaba mucho de ser respecto de su cuñada lo que se pretendía. Y si mantenía el tren de madre e hija, lo hacía por una especie de agradecimiento de ex amante, y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad. Neville evocaba a la madre, y con un estremecimiento de muchacho loco por las mujeres casadas, recordaba cierta noche en que, hojeando juntos y reclinados una illustration, había creído sentir sobre sus nervios súbitamente tensos un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Neville había visto la mirada de ella, mareada, posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con raras crisis explosivas. Los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la enfermiza tenacidad en un disparate y el súbito abandono de una convicción. Y en los pródromos de la crisis, la obstinación creciente, convulsiva, edificándose con grandes bloques de absurdos. Abusaba de la morfina con angustiosa necesidad y por elegancia. Tenía 37 años. Era alta, con labios muy gruesos y encendidos que humedecía sin cesar. Sin ser grandes, sus ojos lo parecían por el corte y por tener pestañas muy largas, pero eran admirables de sombra y fuego. Se pintaba, vestía como la hija, con perfecto buen gusto, y era esta sin duda su mayor seducción. Debía de haber tenido como mujer profundo encanto. Ahora la histeria había trabajado mucho su cuerpo, siendo desde luego enferma del vientre. Cuando el latigazo de la morfina pasaba, sus ojos se empañaban y de la comisura de los labios, del párpado globoso, pendía una fina redecilla de arrugas. Pero a pesar de ello, la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento un poco mágico que sostenía su tonicidad. Quería entrañablemente a Lidia, y con lo mortal de las burguesas histéricas hubiera envilecido a su hija para hacerla feliz. Esto es, para proporcionarle aquello que habría hecho su propia felicidad. Así la inquietud del padre de Neville a este respecto tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas de amante. ¿Cómo había escapado Lidia? Porque la limpidez de su cutis, la franqueza de su pasión de chica que surgía con adorable libertad de sus ojos brillantes, eran ya no prueba de pureza, sino de escalón de noble gozo por el que Nobel ascendía triunfal a arrancar de una manotada a la planta podrida la flor que pedía por él. Esta convicción era tan intensa que Neville jamás la había besado. Una tarde después de almorzar, en que pasaba por lo de Arrizabalaga, había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón y los rizos sobre las mejillas. Como Neville la retuvo contra la pared, ella, riendo y cortada, se recostó en el muro. Y el muchacho, a su frente, tocándola casi, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez su mujer, Neville precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su habilitación de edad, obtenida en esos días, le permitía, por su legítima materna, afrontar los gastos. Quedaba el consentimiento del padre y la madre apremiaba este detalle.
La situación de ella, sobrado equívoca en concordia, exigía una sanción social que debía comenzar, desde luego, por la del futuro suegro de su hija. Y sobre todo la sostenía el deseo de humillar, de forzar a la moral burguesa a doblar las rodillas ante la misma inconveniencia que despreció. Ya varias veces había tocado el punto con su futuro yerno, con alusiones a mi suegro, mi nueva familia, la cuñada de mi hija. Neville se callaba, y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego. Hasta que un día la llama se levantó. Neville había fijado el 18 de octubre para su casamiento. Faltaba más de un mes aún, pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. «Será difícil», dijo Neville después de un mortificante silencio. «Le cuesta mucho salir de noche. No sale nunca». «Ah», exclamó solo la madre, mordiéndose rápidamente el labio. Otra pausa siguió, pero esta ya de presagio. «Porque usted no hace un casamiento clandestino, ¿verdad?» «Oh», se sonrió difícilmente Neville. «Mi padre tampoco lo cree». «¿Y entonces?» Nuevo silencio cada vez más tempestuoso. «¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir?» «No, no, señora», exclamó al fin Neville impaciente. «Está en su modo de ser. Hablaré de nuevo con él si quiere». «¿Yo querer?» se sonrió la madre dilatando las narices. «Haga lo que le parezca». «¿Quiere irse Neville ahora? No estoy bien». Neville salió profundamente disgustado. ¿Qué iba a decir su padre? Este sostenía siempre su rotunda oposición a tal matrimonio, y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella. «Puedes hacer eso y todo lo que te dé la gana, pero mi consentimiento para que esa entretenida sea tu suegra, jamás». Después de 3 días, Neville decidió concluir de una vez con ese estado de cosas y aprovechó para ello un momento en que Lidia no estaba. «Hablé con mi padre», comenzó Neville, «y me ha dicho que le será completamente imposible asistir». La madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos, en un súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. «Ah, ¿y por qué?» «No sé», repuso con voz sorda Neville. «Es decir, que su señor padre teme mancharse si pone los pies aquí». «No sé», repitió él obstinado a su vez. «¿Es que es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor? ¿Qué se ha figurado?», añadió con voz ya alterada y los labios temblantes. «¿Quién es él para darse ese tono?». Neville sintió entonces el fustazo de reacción en la cepa profunda de su familia. «¿Qué es? No sé», repuso con voz precipitada a su vez. «Pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento». «¿Qué? ¿Que se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él?» «El más autorizado para esto». Neville se levantó. «Usted no...» Pero ella se había levantado también. Sí, usted es una criatura. Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna robada a sus clientes. Y con esos aires. Su familia irreprochable, sin mancha, se llena la boca con eso. Su familia. Dígale que le diga cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse. Sí, y me viene con su familia. Muy bien, váyase. Estoy hasta aquí de hipocresías. Que lo pase bien. Neville vivió 4 días en la más honda desesperación. ¿Qué podía esperar después de lo sucedido? Al quinto y al anochecer recibió una esquela. «Octavio, Lidia está bastante enferma y solo su presencia podría calmarla. María S. de Arrizabalaga». Era una treta, no ofrecía duda.
Pero si su Lidia en verdad... Fue esa noche y la madre lo recibió con una discreción que asombró a Neville, sin afabilidad excesiva, ni aire tampoco de pecadora que pide disculpas. Si quiere verla... Neville entró con la madre y vio a su amor adorado en la cama, el rostro con esa frescura sin polvos que dan únicamente los 14 años, y las piernas recogidas. Se sentó a su lado, y en balde la madre esperó a que se dijeran algo. No hacían sino mirarse y sonreír. De pronto Neville sintió que estaban solos, y la imagen de la madre surgió nítida. Se va para que en el transporte de mi amor reconquistado pierda la cabeza y el matrimonio sea así forzoso. Pero en ese cuarto de hora de goce final que le ofrecían adelantado a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho de 18 años sintió, como otra vez contra la pared, el placer sin la más leve mancha de un amor puro en toda su aureola de poético idilio. Solo Neville pudo decir cuán grande fue su dicha, recuperada en pos del naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre explosión de calumnia, ansia rabiosa de insultar a los que no lo merecen. Pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida, una vez casados. El recuerdo de su tierna novia pura y riente en la cama, de la que había descendido una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra, a la que no había robado prematuramente el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a casa de Arrizabalaga, Neville halló el zaguán oscuro. Después de largo rato, la sirvienta entreabrió la ventana. ¿Han salido?, preguntó él extrañado. No, se van a Montevideo. Han ido al Salto a dormir a bordo. Ah, murmuró Neville aterrado. Tenía una esperanza aún. ¿El doctor? ¿Puedo hablar con él? No está. Se ha ido al club después de comer. Una vez en la calle oscura, Neville levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento. Se acabó todo. Su felicidad, su dicha reconquistada un día antes, perdida de nuevo y para siempre. Presentía que esta vez no había redención posible. Los nervios de la madre habían saltado a la loca como teclas y él no podía ya hacer más. Caminó hasta la esquina y desde allí, inmóvil bajo el farol, contempló con estúpida fijeza la casa rosada. Dio una vuelta a la manzana y tornó a detenerse bajo el farol. Nunca, nunca más. Hasta las 11:30 hizo lo mismo. Al fin se fue a su casa y cargó el revólver. Pero un recuerdo lo detuvo. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse un día, Neville era adolescente, iría a verlo. Uníalo con el viejo militar de Guillermo una viva amistad, cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Neville llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobradamente explícita. ¿Es ahora?, le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. Psst, de todos modos, repuso el muchacho mirando a otro lado. El dibujante, con gran calma, le contó entonces su propio drama de amor. Vaya a su casa, concluyó, y si a las 11 no ha cambiado de idea, vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que. Después hará lo que quiera. ¿Me lo jura? Se lo juro, contestó Neville, devolviéndole su estrecho apretón con grandes ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. Idolatrado Octavio, mi desesperación no puede ser más grande, pero mamá ha visto que si me casaba con usted me estaban reservados grandes dolores. He comprendido, como ella, que lo mejor era separarnos y le jura no olvidarlo nunca. Su Lidia. Ah, tenía que ser así, exclamó el muchacho, viendo al mismo tiempo con espanto su rostro demudado en el espejo.
La madre era quien había inspirado la carta, ella y su maldita locura. Lidia no habría podido menos que escribir, y la pobre chica trastornada lloraba todo su amor en la redacción. Ah, si pudiera verla algún día, decirle de qué modo la he querido, cuánto la quiero ahora, adorada de mi alma. Temblando fue hasta el velador y cogió el revólver, pero recordó su nueva promesa. Y durante un larguísimo tiempo permaneció allí de pie, limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tambor. Otoño. Una tarde en Buenos Aires acababa Nebel de subir al tranvía cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente y Nebel, que leía, volvió al fin la cabeza. Una mujer con lento y difícil paso avanzaba entre los asientos. Tras una rápida ojeada a la incómoda persona, Nebel reanudó la lectura. La dama se sentó a su lado y al hacerlo miró atentamente a su vecino. Nebel, aunque sentía de vez en cuando la mirada extranjera posada sobre él, prosiguió su lectura, pero al fin se cansó y levantó el rostro extrañado. «Ya me parecía que era usted», exclamó la dama, aunque dudaba aún. «No me recuerda, ¿no es cierto?» «Sí», repuso Nebel abriendo los ojos. «La señora de Arrizabalaga». Ella vio la sorpresa de Nebel y sonrió con aire de vieja cortesana que trata aún de parecer bien a un muchacho. De ella, cuando Nebel la había conocido 11 años atrás, solo quedaban los ojos, aunque muy hundidos y ya apagados. El cutis amarillo, con tonos verdosos en las sombras, se resquebrajaba en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora, y los labios, siempre gruesos, pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo el cuerpo demacrado se veía viva la morfina corriendo por entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta haber convertido en aquel esqueleto a la elegante mujer que un día hojeó la Illustration a su lado. «Sí, estoy muy envejecida y enferma. He tenido ya ataques a los riñones». «¿Y usted?», añadió mirándolo con ternura, «siempre igual. Verdad es que no tiene 30 años aún. Lidia también está igual». Nebel levantó los ojos. «¿Soltera?» «Sí. Cuánto se alegrará cuando le cuente. ¿Por qué no le da ese gusto a la pobre? ¿No quiere ir a vernos?» «Con mucho gusto», murmuró Nebel. «Sí, vaya pronto. Ya sabe lo que hemos sido para usted. En fin, Boedo 1483, departamento 14. Nuestra posición es tan mezquina». «Oh», protestó él levantándose para irse. Prometió ir muy pronto. 12 días después, Nebel debía volver al ingenio y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá, un miserable departamento de arrabal. La señora de Arrizabalaga lo recibió mientras Lidia se arreglaba un poco. «Con que 11 años», observó de nuevo la madre. «¿Cómo pasa el tiempo? Y usted que podría tener una infinidad de hijos con Lidia». «Seguramente», sonrió Nebel mirando a su alrededor. «Oh, no estamos muy bien. Y sobre todo, ¿cómo debe estar puesta su casa? Siempre oigo hablar de sus cañaverales». «¿Es ese su único establecimiento?» «Sí, en Entre Ríos también». «Qué feliz. Si pudiera uno...» Siempre deseando ir a pasar unos meses en el campo y siempre con el deseo. Se calló echando una fugaz mirada a Nebel. Este, con el corazón apretado, revivía nítidas las impresiones enterradas 11 años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones. ¿Es tan difícil tener un amigo en esas condiciones? El corazón de Nebel se contraía cada vez más y Lidia entró. Ella estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los 14 años
no se vuelve a hallar más en la mujer de 26. Pero bella siempre. Su olfato masculino sintió en su cuello mórbido, en la mansa tranquilidad de su mirada y en todo lo indefinible que denuncia al hombre el amor ya gozado, que debía guardar velado para siempre el recuerdo de la Lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales, con perfecta discreción de personas maduras. Cuando ella salió de nuevo un momento, la madre reanudó. Sí, está un poco débil, y cuando pienso que en el campo se repondría enseguida. Vea, Octavio, ¿me permite ser franca con usted? Ya sabe que lo he querido como a un hijo. ¿No podríamos pasar una temporada en su establecimiento? ¿Cuánto bien le haría a Lidia? Soy casado, repuso Neville. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad y por un instante de decepción fue sincera, pero enseguida cruzó sus manos cómicas. ¿Casado usted? Oh, qué desgracia, qué desgracia. Perdóneme, ya sabe, no sé lo que digo. ¿Y su señora vive con usted en el ingenio? Sí, generalmente. Ahora está en Europa. ¡Qué desgracia! Es decir, Octavio, añadió abriendo los brazos y con lágrimas en los ojos, a usted le puedo contar. Usted ha sido casi mi hijo. Estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vaya con Lidia? Voy a tener con usted una confesión de madre, concluyó con una pastosa sonrisa y bajando la voz. Usted conoce bien el corazón de Lidia, ¿no es cierto? Esperó respuesta, pero Neville permanecía callado. Sí, usted la conoce. ¿Y cree que Lidia es mujer capaz de olvidar cuanto ha querido? Ahora había reforzado su insinuación con una lenta guiñada. Neville valoró entonces de golpe el abismo en que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre, pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza. Y Lidia, al verla otra vez, había sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual de garganta llena y ya estremecida. Ante el tratado comercial que le ofrecían, se echó en brazos de aquella rara conquista que le deparaba el destino. ¿No sabes, Lidia?, prorrumpió la madre alborozada al volver su hija. Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento. ¿Qué te parece? Lidia tuvo una fugitiva contracción de cejas y recuperó su necesidad. Muy bien, mamá. Ah, ¿no sabes lo que dice? Está casado, tan joven aún. Somos casi de su familia. Lidia volvió entonces los ojos a Neville y lo miró un momento con dolorosa gravedad. ¿Hace tiempo?, murmuró. 4 años, repuso él en voz baja. A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla. Invierno. No hicieron el viaje juntos, por un último escrúpulo de Neville en una línea donde era muy conocido. Pero al salir de la estación subieron todos en el break de la casa. Cuando Neville quedaba solo en el ingenio, no guardaba a su servicio doméstico más que a una vieja india, pues, a más de su propia frugalidad, su mujer se llevaba consigo toda la servidumbre. De este modo presentó a sus acompañantes a la fiel nativa como una tía anciana y su hija que venían a recobrar la salud perdida. Nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha, el pie incierto y pesadísimo, y en sus facies angustiosas la morfina que había sacrificado 4 horas seguidas a ruego de Neville pedía a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Neville, que cortara sus estudios a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe. El riñón, íntimamente atacado, tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en el coche, no pudiendo resistir más, la dama había mirado a Neville con trencida angustia. Si me permite, Octavio, no puedo más.
Lidia, ponte delante. La hija tranquilamente ocultó un poco a su madre y Neville oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Los ojos se encendieron y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. Ahora estoy bien. ¡Qué dicha! Me siento bien. Debería dejar eso, dijo duramente Neville mirándola de costado. Al llegar estará peor. Oh, no. Antes morir aquí mismo. Neville pasó todo el día disgustado y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en Lidia y su madre más que dos pobres enfermas. Pero al caer la tarde, y a ejemplo de las fieras que empiezan a esa hora a afilar las garras, el celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una vez. No hubo tampoco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy! ¡Qué repugnancia! No la puedo pasar. ¿Y quiere que sacrifique los últimos años de mi vida, ahora que podría morir contenta? Lidia no pestañeó. Había hablado con Neville pocas palabras, y solo al fin del café la mirada de éste se clavó en la de ella. Pero Lidia bajó la suya enseguida. 4 horas después, Neville abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. —¿Quién es? —sonó de pronto la voz azorada. —Soy yo —murmuró apenas Neville. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Neville tocó en la oscuridad un brazo fresco, el cuerpo tembló entonces en una honda sacudida. Luego, inerte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndito del alma de Neville el santo orgullo de su adolescencia, de no haber tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoyevski que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Neville lo había guardado, ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus 18 años, y que ahora yacía allí, enfangado hasta el cáliz sobre una cama de sirvienta. Sintió entonces sobre su cuello 2 lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría. Y las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra, regando como una tumba abominable fin de su único sueño de felicidad. Durante 10 días la vida prosiguió en común, aunque Neville estaba casi todo el día afuera. Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos, y aunque de noche volvían a verse, pasaban aún entonces largo tiempo callados. Lidia misma tenía bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruir lo ya podrido, y aun a trueque del peligro inmediato que ocasionara. Neville pensó en suprimir la morfina, pero se abstuvo una mañana que, entrando bruscamente en el comedor, sorprendió a Lidia que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano la jeringuilla, y fijó en Neville su mirada espantada. —¿Hace mucho tiempo que usas eso? —le preguntó él al fin. —Sí —murmuró Lidia doblando en una convulsión la aguja. Neville la miró aún y se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón, que la morfina concluía de matar, Neville se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. —Octavio, me va a matar —clamó ella con ronca súplica. Mi hijo Octavio no podría vivir un día. —Es que no vivirá 2 horas si le dejo esto —contestó Neville. —No importa, mi Octavio. Dame la morfina. Neville dejó que los brazos se tendieran a él inútilmente y salió con Lidia. —¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre?
Sí, los médicos me habían dicho. Él la miró fijamente. Es que está mucho peor de lo que imaginas. Lidia se puso blanca y mirando afuera, ahogó un sollozo mordiéndose los labios. ¿No hay médico aquí?, murmuró. Aquí no, ni en 10 leguas a la redonda, pero buscaremos. Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor y Neville abrió una carta. ¿Noticias?, preguntó Lidia inquieta, levantando los ojos a él. Sí, repuso Neville, prosiguiendo la lectura. ¿Del médico?, volvió Lidia al rato, más ansiosa. No, de mi mujer, repuso él con la voz dura, sin levantar los ojos. A las 10 de la noche Lidia llegó corriendo a la pieza de Neville. Octavio, mamá se muere. Corrieron al cuarto de la enferma. Una intensa palidez cadaverizaba ya el rostro. Tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules, y por entre ellos escapaba un remedo de palabras gutural y a boca plena. Pla, pla, pla. Neville vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina casi vacío. Es claro, se muere. ¿Quién le ha dado esto?, preguntó. No sé, Octavio. Hace un rato sentí ruido. Seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas. Mamá, pobre mamá. Cayó sollozando sobre el miserable brazo que pendía hasta el piso. Neville la pulsó. El corazón no daba más y la temperatura caía. Al rato los labios callaron su pla pla y en la piel aparecieron grandes manchas violetas. A la 1 de la mañana murió. Esa tarde, tras el entierro, Neville esperó que Lidia concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las valijas en el carruaje. Toma esto, le dijo cuando ella estuvo a su lado, tendiéndole un cheque de 10.000 pesos. Lidia se estremeció violentamente y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los de Neville, pero él sostuvo la mirada. Toma, pues, repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a recoger su valijita. Neville entonces se inclinó sobre ella. Perdóname, le dijo. No me juzgues peor de lo que soy. En la estación esperaron un rato y sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano, que Neville retuvo un momento en silencio. Luego, sin soltarla, recogió a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió. Inmóvil, Neville siguió con la vista la ventanilla que se perdía. Pero Lidia no se asomó.